Hola, hoy estamos aquí para un episodio más de este podcast emprendedor. Soy el doctor Juan Manuel Ruiz, a tus órdenes. Vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de unos principios también muy importantes que vamos a unar a los que hablamos en el podcast pasado. Hablamos acerca en el podcast pasado de quién eres tú como inmigrante, quién eres tú aquí en Estados Unidos, eh, qué es lo que te invitó, ¿verdad? Cada quien tiene su propia historia, pero qué es lo que te lanzó a cruzar una frontera porosa y llegar hasta Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de que estés aquí? O sea, qué te invitó a estar aquí? ¿Por qué Estados Unidos y por qué no otro país, ¿verdad? Y hablamos acerca de algunos principios que también aplican aquí, que tienen que ver con los paradigmas que nosotros nos hemos creado a lo largo de nuestra vida y pusimos a prueba algunos de estos paradigmas, ¿verdad? Es que para que tú te empieces a cuestionar si todo lo que tú has sabido toda tu vida es real, ¿ok? Y para seguir en esa misma conversación, te diré que, por ejemplo, un paradigma que es muy, muy común es el de que si una persona come, no debe de meterse a nadar, ¿verdad? O sea, si tú eres mexicano y me estás escuchando, seguramente has escuchado esto toda tu vida y te vas a sorprender que México es uno de los muy pocos países que creen que eso es verdad. La gran mayoría en todo el mundo piensan que eso es incorrecto, ¿verdad? Se ríen de nosotros y les decimos que nosotros creemos firmemente que si comes no puedes nadar. Estos paradigmas a veces pueden llegar a ser limitantes. Imagínate que tienes ideas tú en este momento que están poniendo muchas pruebas, muchos bloqueos, están deteniéndote de pasar y de lograr las cosas que tú quieres lograr, ¿ok? Ni siquiera estamos hablando de miedos, porque, pues bueno, seamos claros, todo mundo tenemos miedo y todo mundo hemos escuchado del miedo. También hemos hablado de la resistencia. Bueno, también existen, eh, resi hay situaciones en las que tú te vas a resistir a actuar, y que no tiene que ver con el miedo. Y también ahora hablamos de los paradigmas, ¿verdad? Tenemos que aprender a diferenciar cada uno de estos 3. Que el miedo es cuando nosotros tenemos una reacción, a veces no solamente psicológica, pero también física, que nos impide hacer algo. Que a veces tienes miedo a la fama, a veces tienes miedo al éxito, a veces tienes miedo a ser vulnerable, a enamorarte, estás con temor de poder hacer una inversión o de empezar una empresa, de hacer reales tus sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que algo que no es lo que tú esperabas se lleve a cabo. Algunas veces estos miedos son infundados, pero muchas veces esos miedos son reales, ¿verdad? Si tienes miedo al éxito porque crees que vas a perder el suelo o que vas a perder amigos, es probablemente muy real para ti, porque lo has visto, lo has experimentado o lo has visto en otras personas, ¿verdad? Si tienes miedo a buscar una pareja y encontrar el amor, bueno, a lo mejor es porque tus padres se divorciaron o es a lo mejor porque varios amigos tuyos han pasado por circunstancias muy adversas, a lo mejor algunos de ellos los traicionaron y tú los has visto sufrir, entonces tienes miedo de pasar por esas mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces los miedos son un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para permitir o para evitar, más bien dicho, que tú sufras lo que tú has visto a otros sufrir. Resistencia, por otro lado, tiene más que ver con tu instinto de preservación, con tu instinto de estar seguro, ¿verdad? En algunas ocasiones dices, bueno, creo que ya tengo el dinero, creo que ya estudié suficiente y creo que es el momento de poder empezar mi primera empresa, pero sientes esa resistencia. Ya no es miedo, ya estás listo, ¿verdad? Ya no es el temor a que te vaya a ir mal, porque ya hiciste tu parte, pero tienes resistencia, ¿ok?
Entonces tú tienes que aprender a discernir cuando es miedo lo que estás sufriendo y cuando es resistencia. En muchas ocasiones esa resistencia es tu amigo o es tu amiga. Esa resistencia está indicando que a lo mejor tienes que asegurarte que planeas mejor. A lo mejor inconscientemente la dirección en la que te estás moviendo no es exactamente la correcta y a lo mejor necesitas hacer un poquito de más investigación, ¿ok? Entonces existe una diferencia entre el miedo porque el miedo es algo que puede llegar a ser infundado. No hay a veces una razón, mientras que la resistencia puede ser razonada, ¿ok? Y después tenemos los paradigmas. Los paradigmas son los que simplemente dicen no puedes. No puedes nadar después de comer. Punto. No puedes cruzar esta calle si tienes un signo de un semáforo en luz roja, ¿verdad? Entonces tú tienes ideas que te están parando. Que yo hace muchos, muchos años escuché a alguien muy amado que me dijo, Juan, en la vida solamente llega una oportunidad. Y eso se me marcó tanto y por muchos años yo dije, ¿habrá sido esa mi gran oportunidad? Y ya la dejé pasar. Y después otra vez, qué buena oportunidad se me presentó, pero no le pude sacar todo el jugo. O bueno, ¿será eso lo máximo que voy a tener? Hasta que descubrí que en realidad era imposible que la vida me presentara una sola oportunidad, porque en realidad, mientras yo siguiera viviendo, pues estaba rodeado de oportunidad. ¿Por qué? Porque las oportunidades constantemente se presentaban, solamente que si yo pensaba que solamente había una oportunidad, yo estaba automáticamente cegado al resto de las oportunidades, ¿cierto? Entonces me di cuenta que ese era un paradigma que me limitaba, ¿ok? Ahora es ese momento donde tú debes de pensar, ¿ok? ¿Cuáles son esas ideas que de nuevo o te sembraron o te plantaron, te enseñaron, te compartieron, escuchaste y de repente las creíste a tal punto que definieron una señal de luz roja para ti, ¿verdad? O de un no nadar para ti. O sea, ¿cuál fue ese paradigma que se fijó en tu mente tan fuerte que te dice, no puedes, ¿verdad? En algunas ocasiones, algunos de estos paradigmas son originados muy temprano en nuestra niñez, ¿verdad? El que te digan, eres un inútil, no sirves para nada, sigues siendo vago, nunca vas a llegar a hacer nada. Entonces, muchas veces escuchamos con tanta atención, especialmente si viene de personas a quienes su opinión le damos un gran peso, que sí puede llegar a ser marcante, ¿verdad? Sí puede llegar a convencerte de que no puedes lograr o no puedes traspasar ese límite que se te autoestableció. Por eso es el momento de que tú definas cuáles son esos paradigmas, cuáles son esas ideas que se me fijaron, que en algún momento me dijeron, no, tú no vas a poder, tú no vas a lograr, ¿ok? Y es el momento de que definamos esos paradigmas y los podamos hacer atrás, ¿ok? ¿Cómo puedes tú destruir un paradigma? De inicio, lo primero que tienes que hacer es identificar el paradigma, ¿verdad? ¿Qué paradigma me está a mí marcando que no me permite subir al siguiente nivel? Sea ese siguiente nivel cambiar de trabajo o sea el que tú decidas empezar tu primera empresa o expandir, contratar tu primer empleado, a lo mejor, no sé, abrir tu propia ubicación, ¿verdad? Física, una facilidad física para tu empresa, no sé. Tú sabes cuál es eso que no te has atrevido a hacer y define si es un miedo, ¿verdad? Porque no sabes suficiente, si es resistencia, porque debes ser más precavido, porque a lo mejor no es el tiempo, o si es un paradigma, si es una idea errónea, incorrecta, que a lo mejor te está definiendo, ¿ok? Y este es el momento en que podamos romperlo. ¿Cómo lo rompemos? Bueno, ya definimos. Ya me di cuenta que es un paradigma. Ya me di cuenta que el paradigma es porque en alguna ocasión me dijeron
que, digamos, el restaurante es un negocio imposible, ¿verdad? O los empleados siempre te van a robar, ¿verdad? En fin, tú vas a definir cuál es ese paradigma que causa o que bloquea que tú puedas pasar a esa siguiente fase, ¿ok? Para que tú puedas ir destruyendo estos paradigmas, tienes que identificarlos y después tenemos que encontrar paradigmas con los cuales los vamos a reemplazar, ¿ok? Hubo un tiempo en el que el mundo completo, millones de seres humanos, creían que esta tierra era plana y que si tú te subías a un barco y navegabas en la misma dirección, ibas a llegar al punto donde ibas a llegar al fin del mundo y te ibas a caer, ¿verdad? Y por eso muchos se iban al mar y nunca regresaban. Entonces se imaginaban que llegaban al fin del mundo. Cuando por primera vez empezaron a ver suficientes viajes para descubrir que el mundo no tenía un fin, sino que continuaba y continuaba y continuaba, hasta que llega un punto donde el paradigma de una tierra plana, que tiene fin, ¿verdad? Fue reemplazado por un paradigma de una tierra redonda. En este momento, la mayor parte de la gente sobre este planeta piensa y cree que esta tierra es redonda y que puede ir manejando sin miedo o puede ir en un barco sin miedo de caer o de llegar al fin del mundo, porque sabe con total certeza que una vez que viaja suficiente distancia en la misma dirección, eventualmente va a regresar al punto de partida. Por lo tanto, todo es conocido, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, tú tienes paradigmas que puedes ir reemplazando con los paradigmas incorrectos. Debes reemplazar tus paradigmas incorrectos con paradigmas correctos, ¿ok? Muchos de los nuevos paradigmas van a llegar a ti a través de podcasts. Algunos de ellos van a llegar a través de la lectura de un libro. Alguna vez va a llegar a la mitad de un almuerzo, ¿verdad? Con un amigo, con una amiga. Vas a encontrarte con que las ideas que ellos comparten contigo no necesariamente se alinean y es cuando tú debes de decidir si esa falta de alineación tiene que ver porque tú tienes paradigmas incorrectos y debes de actualizarlos o es al contrario. Entonces, hablando de estos paradigmas, voy a compartir contigo un concepto que seguramente no has escuchado antes, porque es un concepto que aunque yo lo he hablado con mucha consistencia en los grupos y los lugares a donde yo asisto, en las conferencias que muchas veces he dado, en las clases que he tenido el privilegio de dar, aún así todavía no es suficientemente extenso, ¿verdad? No se ha extendido a las masas. Y, y este concepto tiene que ver con ese pensamiento que a veces nosotros, o con ese tipo de paradigmas que a nosotros nos son sembrados desde muy pequeños, y que a veces determinan nuestro comportamiento a lo largo de la vida. Yo le llamo el síndrome de la piñata. ¿Ok? Para aquellos que no están familiarizados de qué es una piñata, pues es algo muy sencillo de explicar. Lo que hacemos es que en México tenemos unos artefactos o unos objetos que son huecos por dentro, normalmente son redondos, pero pueden tener diferentes formas, son duros, y lo que hacemos nosotros es que estos objetos que nosotros adornamos por fuera de una manera muy vistosa, a veces con personajes, etcétera, los colgamos desde un hilo o desde algún tipo de cable o objeto tensor y los llenamos de dulces, de dinero, de frutas, etcétera, de premios, en pocas palabras. Y lo que hacemos es que los colgamos y después damos diferentes turnos a los niños, normalmente el más chiquito, el más grande, con un palo o con algún tipo de objeto largo para que puedan golpear a la piñata. Los turnamos, en algunas ocasiones, si ya son grandes, les vendamos los ojos y les damos esa oportunidad de poder ir y golpear la piñata
hasta que la puedan romper. Obviamente, cuando la rompen, el contenido de la piñata se derrama en el suelo y entonces, y solo entonces, todos los niños pueden ir y tomar del suelo lo que se cayó de la piñata. ¿Ok? Esto es algo que nosotros normalmente hacemos en algunas ocasiones que son, estamos celebrando ya sea, no sé, un cumpleaños o alguna posada, Navidad, etcétera. Y es algo, es un momento muy especial en que todos los niños esperan, porque es ese momento en el que hay una cantidad enorme de dulces en el piso y tenemos solamente algunos segundos para ir y tomar nuestra porción, ¿verdad? Ahora, en esta pequeña celebración que es tan común en México, eh, ¿por qué esto puede llegar a ser una creencia limitante? ¿Por qué puede ser un paradigma que de cierta manera nos forma a nosotros como mexicanos y en- con una creencia que podría limitarnos? ¿Ok? Veámoslo desde esta perspectiva. Cuando una piñata es rota y cae al suelo, ¿ok? Solo basta mirar la ceremonia por unos segundos para darnos cuenta que los niños que se están lanzando por esos dulces piensan que son los últimos dulces del mundo. O sea, tú imaginarías que no van a haber más dulces después de eso, porque los niños se arrebatan los dulces, se avientan, algunos de ellos se sacan sangre a la hora de estar tomando los dulces del piso. Y tú pensarías o sea, ¿por qué tanta devoción? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanta entrega? Y es porque nosotros tenemos a veces la idea que se perpetúa a través de este tipo de celebraciones, de que nosotros debemos de tomar ventaja de la oportunidad en el momento que se da, porque es limitada. Es limitada en tiempo y es limitada en cantidad. Pero déjame decirte hoy que ese paradigma es incorrecto. ¿Ok? No existe recurso más ilimitado que el tiempo. Es eterno. No existe recurso más ilimitado que el dinero. Tanto es así que cuando tú te gastas dinero, en muy poco tiempo tienes más. Y el gobierno constantemente está imprimiendo más y más fajas de dinero. O sea, es definitivamente ilimitado. ¿Ok? Tú te lo gastas por un lado y esa persona que lo recibe se lo gasta en otra persona y esa persona lo recibe y lo gasta en otra persona. De hecho, desde el punto de vista de la economía, ¿verdad? De principios de economía, ah, el dinero tiene un principio que le llamamos el principio multiplicativo del dinero, que quiere decir que el dinero, entre más rápido cambia de manos, más rápido se multiplica y por lo tanto el Producto Interno Bruto aumenta en un país. Lo contrario es cierto. Entre más se tardan las personas de gastarse el dinero y de recibirlo y pasarlo a la siguiente persona, más bajo es el Producto Interno Bruto de un país. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, el capital se multiplica cuando nosotros lo invertimos. El tiempo es capital. Debes de invertirlo porque si lo retienes y dices, no voy a hacer, no voy a cumplir, no voy a pagar, en realidad lo que estás haciendo es estás estancando tu tiempo y estancando tu dinero. Es exactamente lo mismo con el capital humano. ¿Ok? Tú tienes una cantidad enorme de personas, toda una red de contactos y cada uno de ellos es capital tuyo. A veces alguien se va a acercar y te va a preguntar, oye, ¿conoces a un buen abogado? ¿Conoces a un buen contador? ¿Cómo se llama tu amigo? En el momento en que tú tomas ese contacto y se lo pasas a otra persona, tú no estás perdiendo tu contacto. Estás haciendo un círculo de productividad y a la hora de que tú refieres, ¿ok? Estás generando una energía positiva
entre el referido, a quien tú refieres, y tú mismo, porque eres parte de este círculo, ¿verdad? Lo opuesto también es cierto, que cada vez que tú no refieres, cada vez que tú no compartes tus contactos, estás limitándote a ti y estás reduciendo la energía y la velocidad a la que gira ese capital humano al que tienes acceso. Entonces, cada uno de los recursos que tú tienes, sea tiempo, dinero, capital humano, inteligencia, etcétera, cada vez que lo inviertes se multiplica. Cada vez que lo retienes, se hace más pequeño. ¿Okay? Entonces, estos son principios muy importantes porque en esto se va a basar muchas de las cosas que voy a compartir contigo en los siguientes episodios. ¿Okay? Vas a ir poco a poco descubriendo que existen dos tipos de mentalidades. ¿Okay? La mentalidad de las personas piñateras, ¿verdad? De los que tenemos recursos, pensamos que los recursos son limitados, que solamente hay una oportunidad y si no te abalanzas, si arrancas, ya te quedaste sin nada. ¿Ok? Y las personas que son abundantes. ¿Ok? Entonces, los que son escasos se diferencian específicamente de los que son abundantes porque el abundante comparte, el abundante da, el abundante es generoso, el abundante sirve, el abundante paga, el abundante no solamente paga, pero deja una buena propina, ¿verdad? El abundante comparte sus recursos, comparte de sus conocimientos, el abundante se asegura que lo que tiene no se queda nada más con él, ¿ok? Mientras que el escaso es lo contrario. El escaso nunca tiene dinero, el escaso siempre le hace falta algo, es el que no quiere cooperar, es el que nunca te da una referencia, no te da un consejo, es más, si puede frenarte lo hace, si tú vas con él con una idea, él normalmente te va a disparar la idea por todos lados, la va a llenar de hoyos para asegurarse que se caiga. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de perder lo que ya tiene, ¿ok? Así como los niños que se avientan a la piñata y afianzan esos dulces y los agarran como si fuera la vida misma, ¿ok? El escaso hace lo mismo con sus contactos, con su dinero, etcétera, porque piensa que los va a perder, que se hace de un muy buen contacto, se hace muy buen amigo de, no sé, de un presidente municipal o de un alcalde, etcétera, y ese alcalde le da su celular y le dice, llámame para cualquier cosa que tú necesites. ¿Y qué pasa? Se guarda ese número donde no lo puede encontrar nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere compartir ese contacto y no se ha dado cuenta que cuando tú compartes tus contactos, tus conocimientos, tu dinero, ¿verdad? Tus recursos, tu inteligencia y lo pones a servir, las vas a ir expandiendo. ¿Okay? Y esta expansión, que en muchas ocasiones, en este momento solamente hablamos de ciertos parámetros, ¿verdad? De ciertas áreas que son muy subjetivas. En este siguiente segmento vamos a hablar acerca de cosas que son mucho más activas, más objetivas y más palpables. Hoy compartimos estos principios contigo, espero que los puedas poner en práctica. Soy tu amigo, el doctor Juan Manuel Ruiz. Hasta la próxima.